Buenos días, iglesia. Estamos gozosos de compartir contigo una vez más esta mañana y estamos dispuestos a gozarnos en el Señor. Queremos que tú también lo hagas y queremos invitarte que ahí desde casa y nosotros desde aquí, desde la iglesia, en nuestra reunión presencial, podamos alabar al Señor con libertad y que tú también estés dispuesto a hacerlo ahí desde tu casa. Queremos compartir contigo, como siempre, las actividades que tenemos durante la semana y queremos que tú seas parte de ello, como siempre decimos, que somos familia y queremos que tú también te sientas parte de todas las actividades que tenemos durante toda la semana. Y queremos compartir también contigo un tiempo de alabanza. Queremos que tú te goces con nosotros ahí desde casa, que tengas la libertad de levantar tus manos, de alabar al Señor con todo tu corazón. Y esta mañana, después del tiempo de alabanza, tendremos la palabra que nos la compartirá nuestro hermano Antolín Flores. Que la disfrutes. Pues mi deseo es compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón y espero que Él en su voluntad y con su gracia pues pueda tocarnos a cada uno de nosotros y podamos ser edificados conforme el propósito de Dios. Me alegra mucho de ver a algunos que hace mucho tiempo que no veo y no quiero mencionar a nadie en especial, pero allí en la lejanía veo a algunos que hace muchísimo tiempo que no veía y con lo cual me alegro mucho.
ellos saben a quién me estoy refiriendo, y el resto, por supuesto, que igual. Yo quiero, hermanos, que miremos en esta mañana unos pasajes que se encuentran en la Escritura, y quiero centrar la atención en lo que el escritor del libro de Hebreos expresa en el capítulo 12, y con esto una cosa que debemos de hacer al comienzo de escuchar la palabra del Señor es decirle al Señor, cada uno de nosotros ahí donde estamos: Señor, que la palabra tuya haga mella en mi corazón, que la palabra tuya, Señor, haga mella en mi mente, porque todos nosotros, hermanos, tenemos la necesidad imperiosa de poder oír la voz del Señor y poder disponer nuestro corazón para que esa palabra realmente tenga efecto en nuestra vida. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y como comienza el versículo 2 es donde yo quiero en esta mañana hacer énfasis, esperando que la gracia del Señor pues haga pues lo que Él tiene que hacer, que es la que da el crecimiento en nosotros. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si uno lee solamente estos versículos, sin tener en cuenta lo que se menciona en el capítulo anterior, en el capítulo 11, pues entonces uno no llega como a captar todo lo que realmente tiene de profundidad lo que el Señor nos está tratando de transmitir a través de sus siervos. En este caso, el autor de Hebreos, él hace una referencia de aquellos personajes, de aquellos hombres que vivieron tiempo atrás. Y una de las cosas que a mí me llama la atención y que yo creo que es propósito de Dios que cada uno de nosotros también la hagamos nuestra, es ver cómo este hombre hace referencia de acontecimientos que ocurrieron pues casi 4000 años antes, lo cual a mí, hermanos, me da la confianza y la certeza, me muestra el propósito de Dios en cuanto a que nosotros creamos que la palabra del Señor es una palabra viva y una palabra eficaz. Nada de lo que ha sido escrito, nada de lo que se encuentra en la Escritura está dicho ni está puesto simplemente para contar historias bonitas o por rellenar unos espacios. Todo cuanto la Escritura declara tiene el propósito de que nosotros podamos realmente ser enseñados, son ejemplos que ocurrieron para nuestra edificación. Hermanos, la palabra del Señor es una palabra fiel y firme. La palabra del Señor no pasa con el tiempo. La palabra del Señor no se transforma dependiendo del momento en el que uno vive, porque Dios sabía todo lo que iba a acontecer en un futuro. Y como declara su palabra, es una palabra realmente fiel y verdadera para todos los tiempos. Por eso cuando el escritor de Hebreo hace mención, comienza prácticamente del principio, y hace mención de Abel. Y ahí, hermanos, leyendo yo este pasaje, pues yo podía notar cómo Abel fue un hombre que tenía relación íntima con Dios, tenía un corazón dispuesto para honrarlo. Cuando él estaba en esa íntima comunión con Dios y cuando él tenía que darle algo, le daba lo mejor que tenía. Lo cual a mí, hermano, me hace ver que esa también es nuestra relación, la que tenemos que tener nosotros cuando tenemos esa comunión con Dios. Cuando entablamos con Él amistad, cuando entablamos con Él diálogo, cuando dejamos que su palabra penetre en nosotros, haga mella, realmente nos quebrante, nos motive a tomar decisiones conforme a su propósito. Cuando hacemos todo esto, hermanos, nosotros tenemos que entender que en esa relación con el Señor, lo que cada uno de nosotros tiene que hacer es
darle lo mejor que uno tiene. Eso implica que muchas veces los que están a nuestro lado no nos van a entender. El que nosotros tengamos una relación con el Señor personal, una relación verdaderamente edificante, no significa de que todo nuestro entorno nos va a acompañar. Sabemos, porque así lo declara la Escritura, que en la misma familia, en el mismo seno familiar, había oposición, y dice la Escritura que incluso su propio hermano, en una actitud que no había fijado yo mucho antes en esta palabra, pero dice que cuando levantó la mano contra su hermano Abel, hubo ensañamiento. O sea que a veces, hermanos, hay gente, circunstancias en nuestro entorno que se vuelven tan contrarias que cuando incluso nos ven en una situación de debilidad, hay como un ensañamiento, que es querer hacer daño cuando no podemos defendernos. Esa fue la actitud que hubo en él. Pero yo donde quiero apuntar es que lo que mantuvo a Abel en su lugar, en el sitio que tenía que estar, era que él le daba a Dios lo mejor que tenía. Cuando ofrendaba, ofrendaba lo mejor que tenía. Hace mención la Escritura acerca de Enoc, un personaje también que vivió muchísimo tiempo atrás, que según declara la palabra del Señor fue traspuesto, porque en esta relación que él tenía con el Señor se lo quiso llevar. Y a mí me hace, de alguna manera, eso recordar eventos que tienen que ver con la iglesia del futuro, porque todavía en el presente no ha ocurrido, en el cual el Señor en su momento nos va a llevar con él. Vamos a ser levantados según las promesas del Señor. Y yo quiero hacer hincapié en lo mismo, hermano, nada de lo que ocurrió, de lo que pasó, de lo que está establecido en la Escritura, sea escrito como relleno, sino para que nosotros aprendamos y tengamos puesta en el Señor siempre nuestra esperanza. Bendito su nombre. Y menciona el personaje de Noé. Y la predicación de Noé en su tiempo fue una predicación, por llamarlo de alguna manera, una predicación de loco. Él estaba hablando de que iba a acontecer algo que no se había visto. Dios le había dicho a Noé que iba a mandar un diluvio, que iba a caer agua, que iba a llover, y no se había visto eso con anterioridad. Esto era una predicación de locura. Con 500 años, dice la palabra del Señor, que Dios le mostró a Noé lo que iba a acontecer. Durante prácticamente 100 años él estuvo construyendo un arca, en el cual se salvaron pocas personas. Y aquí vuelvo a insistir en lo mismo. Es tu posición personal con Dios lo que verdaderamente va a hacer fructífera tu vida, porque el entorno muchas veces no te va a acompañar. Declara la palabra del Señor que el padre de Noé fue Lamec. Lamec engendró a Noé, pero continúa la Escritura diciendo que luego engendró a más hijos e hijas. Pero ocurre que cuando el Señor mandó el diluvio solamente se salvó Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus esposas, el resto no. ¿Qué pasó de sus hermanos? ¿Qué pasó del entorno más cercano que tenían? Con esto, hermano, yo quiero decirte que a veces tú te puedes encontrar un poquito como solo, pero yo quiero decirte que tienes que poner tu mirada en el Señor siempre, como pasó en el caso de Noé. Cuando Noé entró al arca y se introdujeron todos aquellos animales que Dios le dijo, dice la Escritura que después de que entraron los animales, durante 7 días estuvieron como esperando hasta que Dios mandó la lluvia. Y yo puedo casi escuchar el sonido, el murmullo de aquella gente que estaba allí diciéndole a Noé, ¿cuándo empieza la fiesta? ¿Qué de la predicación? ¿Qué de lo que dijiste? ¿Te has quedado tranquilo, loco? Cuando nosotros hablamos acerca de las promesas del Señor, que Él tiene que retornar, que Él tiene que venir de nuevo, hay gente que se lo toma esto como locura, se ríe de nosotros, se mofa. Pero yo quiero decirte, hermano, que nunca la palabra del Señor ha hablado en vano, que la palabra del Señor siempre tiene su cumplimiento y que tú lo que tienes, hermano, es que tener una confianza
plena en la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, porque Él lo que ha dicho se va a cumplir en todos los aspectos de tu vida, en todos los aspectos de tu vida. No te preocupes si a lo mejor la circunstancia que estás viviendo no es la que tú deseas, no es lo que tú esperabas ya a la altura que estás de la vida. Tenías unas expectativas, unos proyectos, unos pensamientos, pensabas que las cosas iban a ser de cierta manera o de otra, pero te has dado cuenta que en el transcurso del día, conforme te han ido cayendo los años, las cosas no salieron como tú pensabas, pero una cosa sí es segura y firme, que el Señor siempre ha estado contigo, Él está a tu lado y que nunca te va a dejar. Bendito el nombre del Señor. Por eso tú tienes que tener en mente estas palabras del escritor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. La meta es Él, el principio es Él. En Él comenzamos y en Él terminamos. Y todo cuanto el Señor ha provisto es para que nosotros podamos disfrutar de todo el amor y de toda la bondad que el Señor ha conseguido por nosotros. Bendito el nombre del Señor. La palabra del Señor es firme. La palabra del Señor es poderosa. Bendito el nombre del Señor. Se habla de otros muchos personajes. Se habla de el llamado padre de la fe. Y sabemos que a Abraham se le considera como el padre de la fe. Sabemos cómo Dios lo llama también a él. Y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, una tierra que yo te mostraré. No sabía exactamente dónde iba, pero lo que tenía claro es que tenía que seguir lo que el Señor le estaba diciendo. Sal y vete a una tierra que yo te mostraré. A veces nos gustaría saberlo todo, tenerlo todo bien atado, bien amarrado antes de poder hacer algo. Pero la Escritura lo que nos está, hermano, enseñando ya que pongamos siempre nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, porque Él va a ir abriendo el camino conforme las circunstancias, se puede decir, nos empujan. Porque Dios es fiel. El que ha prometido va a cumplir siempre todo cuanto nos ha dicho. Hermano, el Señor es la referencia que nosotros tenemos para nuestra vida. Hemos encontrado en Él la salvación de nuestras almas, tenemos como esperanza la vida eterna, muchas cosas que van a ocurrir, pero en el día a día, Él es el que te va a dar fuerzas para poder tirar para adelante, superando las dificultades y los contratiempos, con un corazón agradecido a Dios por todo lo que Él ha provisto. Las circunstancias de la vida no pueden mermar para nada tu confianza en Dios. La Escritura lo declara en este mismo capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nunca el Señor te va a defraudar. Este hombre, se puede decir, salió sin saber a dónde iba. En el transcurso del día a día, él notaba de que, bueno, ¿dónde estoy? Tú me has prometido, Señor, cosas, pero no tengo descendencia. ¿Quién me va a heredar? ¿Mi siervo? ¿Este hombre de confianza que está conmigo? Y el Señor dice, no, un hijo tuyo. Tenía Abraham una edad avanzada. Era de 100 años cuando le nació su hijo. Su mujer era estéril. La costumbre de las mujeres, la fertilidad de ella, se puede decir, ya había pasado. No había posibilidades. Pero Dios había prometido algo. Que un hijo suyo iba a ser el que iba a heredar la promesa que Dios le estaba dando a él. Por eso, hermano, yo quiero decirte que las circunstancias de tu vida a veces son muy oscuras y muy negras, que a veces tú no ves salida de lo que te está pasando, pero tú tienes que poner tu mirada en el Señor, en lo que el Señor te ha dicho, en lo que el Señor te está hablando, porque mira, los consejos que nos damos unos a otros son a veces extraordinarios. No podemos realmente desmerecer el buen propósito de aquellos que vienen a tratar de ayudarnos y a animarnos con cosas, gracias a Dios por ellos. Pero yo te digo que tú pongas tu mirada en el Señor, porque en Él es donde tú vas a encontrar fuerzas renovadas. Tú vas a notar, hermanos, cómo verdaderamente tu ánimo decaído va a recuperar el vigor. Las manos cansadas, las rodillas paralizadas van a coger fortaleza, porque vas a poner tu mirada en el Señor, en aquel que habla y cumple. Bendito su nombre.
Hermanos, nosotros no somos gente que pertenecemos a un tipo de religiosidad que nos amarra y nos ata a una serie de rituales. Nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada en el Señor, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Bendito su nombre. ¿Qué es lo que Dios te habla a ti? ¿Cuál es la situación de tu vida? Aquella en la que realmente te ves superado por las circunstancias, en la que nadie te comprende ni te entiende, incluso hasta los más cercanos parece ser que a veces te ponen hasta la zancadilla. Nadie te comprende, piensan mal de ti, pero tú tienes que tener tu confianza puesta en el Señor, porque el Señor es el que te está animando y te está recordando que Él está de tu parte. Cuando tú te sometes a Él y con gratitud tú a Él lo buscas. Bendito el nombre del Señor. Hablamos de Elías, otro personaje importante referido en la Escritura. Un hombre poderoso que oraba a Dios y ocurrían cosas que no eran normales. Él decía que había que llover y llovía, y decía que había sequedad y había sequedad. Era un hombre, se puede decir, que impetuoso en su predicación, hermanos. Cuando leemos estos personajes nos damos cuenta de que la Biblia tiene un propósito también muy clarito. Los hombres que nos sirven de ejemplo no son perfectos. Si tú los miras te das cuenta de que tienen sus luces y sus sombras. No se escatima verdaderamente nada de ningún personaje en el que se oculte la realidad. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios decimos siempre: acerquémonos al Señor con un corazón humillado, con un corazón contrito, reconociendo lo que somos, porque el Señor nos conoce. No puede haber falsedad en nuestra relación con Dios, por lo cual Dios tiene mucho interés en no ponerle, se puede decir, medallas donde no hay que ponerlas, y tampoco ponerle la zancadilla a quien está en debilidad. El Señor no apaga el pábilo que humea, ni quiebra la caña cascada. El Señor lo que quiere es que nosotros reconozcamos lo que somos y pongamos nuestra confianza en Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito su nombre. Este hombre, Elías, tuvo lo que nosotros solemos decir, es más, aquellos deportistas que les gusta la bicicleta, saben que una de las cosas más comunes en aquellos que practican este deporte es que cuando a lo mejor van en pleno rendimiento y parece que van a llegar a la meta, de pronto les viene lo que se llama la pájara, ¿no? De pronto les viene una pájara, pierden la fuerza, todo lo que parecía que habían conseguido no lo consiguen y se vienen abajo. Eso fue más o menos lo que le pasó a Elías. Elías se había enfrentado a los profetas de Baal, el Dios verdadero que responda con fuego. Dios respondió con fuego y se mostró realmente de parte de quién estaba el Dios verdadero, aquel por el que Elías, se puede decir, daba la cara. Estaba, se puede decir, llegando arriba del todo, y cuando está en lo más bonito de la carrera, de pronto le viene la pájara. Empieza a oír que Jezabel, la reina, lo amenaza diciéndole que le va a quitar la vida, y él entra en ese desánimo, entra en esa situación en la cual se viene abajo, sale corriendo, huyendo, temeroso, diciéndole incluso a Dios: mira, es que no ha quedado nadie, me he quedado solo. Y el Señor tiene que decirle: te equivocas, yo tengo todavía gente que permanece fiel. A veces pensamos que todas las cosas son como nosotros las vemos y nos olvidamos de la gracia de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito el nombre del Señor. Otro personaje que quiero mencionar, el personaje de David. Un joven al cual Dios llama, lo saca del cuidado del rebaño sobre el que él estaba puesto, un hombre, un muchacho que tenía también una buena relación con Dios, que había podido experimentar de una forma palpable cómo cuando se había enfrentado al enemigo,
llámese oso, llámese león, porque habían atacado al rebaño. Él había salido hacia ellos y les había arrancado la propiedad que les pertenecía, esos corderitos, esas ovejas. Y él declara que ese Dios poderoso que lo libró de las garras del oso y del león era el mismo que lo iba también a librar de ese gigantón que estaba atemorizando a todo un pueblo. Porque no estamos hablando de un hombre simplemente fornido, preparado para la guerra, era un hombre que medía casi 3 metros de alto. Ponte, tú que sabes lo que mide, imagínate un hombre casi con 3 metros de alto, preparado para la guerra, que venía a humillar al pueblo de Israel, que decía, a ver, dejémonos de tonterías de enfrentarnos unos a otros, a ver, el más fuerte de vosotros que salga, que pelee conmigo, y todos estaban allí atemorizados, desde el rey hasta el más bajo de los soldados, hasta que aparece aquel joven, y aquel joven lo único que sintió en su corazón es cómo este hombre puede venir a asustarnos de la manera que nos asusta, insultándonos como nos insulta, y nadie sale en defensa. Y él tiene que ir delante del rey Saúl y decirle pues lo que antes hemos mencionado, cómo Dios lo libró a él de las garras del oso y del león cuando venían a atacarlo, y ese mismo Dios era el que lo iba a librar también a él en la pelea contra Goliat. Pero ¿qué pasó? Que Goliat se enfrentó a este joven diciéndole, pero tú ¿quién eres? ¿Qué vienes a mí? ¿Crees que yo soy un perro? ¿Vienes a mí con un palo, con piedras? Lo vio rubito, de buen parecer, jovencito. El rey Saúl antes le había puesto su armadura, sus armas de guerra, se la puso David, y David dijo, no, esto no es lo mío, con esto yo no puedo moverme. Nosotros no podemos pelear, hermanos, nuestro día a día, nuestra vida, con lo que otros han peleado, con lo que otros han batallado. Nosotros tenemos que enfrentarnos a nuestra realidad en nuestra relación personal con el Señor, nuestra vivencia, nuestra realidad. Lo que Dios hace en mi hermano, gloria a Dios por eso. Pero yo tengo que ser fortalecido personalmente con la gracia de Dios. Por eso el mensaje sigue siendo el mismo y personal, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos, los hermanos de David se mofaron de él, lo insultaron. ¿A qué viene esto aquí, en medio de la guerra? ¿A qué? ¿A que te vean, a lucirte? Y David tiene que decir, no, yo vengo con otro propósito. A veces los más cercanos a nosotros no quieren ver nada positivo de lo que hacemos, todo es negativo, todo es malo, todo es con un propósito, con unas intenciones malvadas, con unos deseos engañosos. Y yo quiero, hermano, volver a decírtelo lo mismo, pon tus ojos en Cristo, puesto los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. La meta la tenemos allí enfrente. Puede ser que mientras estamos llegando eso nos entre la pájara, nos entre el desánimo. Uy, qué cuesta más alta, qué bajada más peligrosa, cuántos han caído en la curva y nos dejamos amedrentar y asustar y comenzamos a perder la vista de la meta, que empezamos a quitar la vista del Señor, que Él ha prometido estar con nosotros el martes, el domingo, el viernes. ¿Cuándo ha prometido el Señor estar con nosotros? ¿Qué día de la semana? Todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, hermano, no te va a ayudar mucho tu entorno a que tú puedas alcanzar el propósito de Dios. Por eso tú tienes que tener puestos tus ojos en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Hermano, yo no sé lo que tú has aprendido en tu vida de cristiana, pero yo entregué mi corazón al Señor en el 1968. Ya ha llovido. Ya ha llovido. Y yo hoy más que nunca me di cuenta de que sin Él no soy nada. Que hoy lo necesito más que nunca. Que me encuentro incluso hasta más mermado que antes. Pero una cosa es cierta, que el Señor está conmigo de continuo.
que el Señor está contigo de continuo, que tú tienes que mirarlo a Él y darle gracias porque Él no te ha faltado nunca, que nunca te va a dejar, que Él siempre te va a cuidar como la niña de sus ojos, que Él sabe lo que tú necesitas antes que se lo pidas, pero a veces estás cansado porque tú dices, Señor, parece ser que de este problema no salgo ni queriendo. ¿Cuánto tiempo llevo esperando? ¿Cuánto tiempo, Señor, queriendo ver la solución? Pero es que no la veo, no la veo. Acuérdate, hermano, de lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés estuvo al frente de él. ¿Cuándo salió el pueblo de Israel de la esclavitud? ¿Cuándo? Cuando tenía un entorno favorable, cuando las cosas les iban muy bien, cuando ellos realmente tenían el poder, tenían el dominio, tenían el control. No, ellos salieron de Israel cuando las cosas estaban más complicadas y difíciles. Pero ¿sabéis lo que ocurrió? Que cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, Él le dijo, 400 años, esta descendencia tuya va a estar cautiva. Y después de 400 años van a alcanzar la libertad y van a entrar a poseer la tierra que yo te tengo prometida. No es el tiempo ahora porque todavía los acontecimientos no están hirviendo como tienen que hervir para que vosotros podáis poseer la tierra. Pero quiero decirte con esto que la palabra de Dios se cumplió tal y cual fue dicha. ¿Qué perspectivas tenían ellos de salir de allí? Ninguna. Estaban quejosos, dolidos, apesadumbrados, pero sin fuerzas para poder alcanzar la libertad. La libertad les vino porque el Señor hizo todo lo que tenía que hacer, peleó por ellos. Y el Señor es el que pelea por nosotros, bendito su nombre. Cuando tú no tienes fuerza, ya no sabes por dónde tirar, pero tú tienes puestos tus ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Porque Él va a ser fiel cumplidor de todo cuanto Él te ha dicho. Ya te digo, el que está a tu lado a lo mejor no te va a entender, no te va a ayudar, te va incluso a poner la zancadilla, pero no la tomes con él, no la tomes con él. No es el tiempo, hermanos, de fijarte en el problema, es el tiempo de poner los ojos en Cristo. ¿Sabéis lo que le pasó a David? Lo estamos comentando, ¿no? El gigantón hablando, diciéndole, te voy a dar de comer a los animales, voy a hacer contigo, te voy a hacer papilla. Y David dijo, no, yo no voy a mirar eso. Dios es poderoso y el Señor va a obrar conmigo y yo voy a ser el que va a hacer que tu carne, que sea alimento para los animales, juntamente con aquellos que están formando parte de tu ejército. A veces nosotros prestamos tanta atención a lo que el enemigo dice, que nuestros temores van cada vez más en aumento. Todo se nos pone negro, todo es cuesta arriba. Pero toma el ejemplo de David. David no se puso a mirar lo que miraban todos, lo grande que era el enemigo, lo poderoso que era. Él dijo, el que me libró de las garras del oso y del león, me va a librar de este. Y tú eres el que vas a ser verdaderamente alimento para los animales. Yo te aconsejo, hermano, de que no pongas tanto tus ojos en el problema, porque los problemas a veces que nos envuelven son muy grandes. No vemos futuro, pero Dios está de nuestra parte para llevar adelante la victoria en tu vida. Puesto los ojos en Jesús. ¿Cuántos barcos tuvieron que construir para cruzar el Mar Rojo? ¿Cuántos puentes tuvieron que hacer? ¿Hasta dónde se remangaron las vestimentas? ¿Dónde metieron el calzado que llevaban para que no se les mojara? Ellos cruzaron por tierra seca. Y no trates de darle explicaciones. Yo no entiendo cómo puede mantener su muro de agua derecha e izquierda. No lo entiendo, pero lo creo. Porque lo dice la palabra. En ti está la elección de creer o no creer, de rechazar o de aceptar. Yo no puedo entenderlo, lo creo. Declara la Escritura, por la fe entendemos que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. El cómo se me escapa, pero lo creo.
Entonces tú tienes en esta mañana, hermano, que poner tus ojos en Cristo. El problema tuyo puede ser X. Puedes llevarlo arrastrando mucho tiempo, pero el Señor te va a dar la fuerza para poder seguir directo hacia la meta, puesto los ojos en Jesús. Y dice la Escritura, hermanos, que haciendo referencia de todos estos personajes, parece ser como que les vino a ellos, se puede decir, la victoria siempre, pero no todos tuvieron, se puede decir, este beneficio de alcanzar aquello que deseaban, pero todos creyeron en el Señor, que eso es lo importante, ahí donde tú vas a encontrar la fortaleza. Por eso yo antes decía, todos estos personajes tuvieron sus luces y sus sombras. Lo mismo que te ha pasado a ti, has tenido momentos en tu vida que parece que has tocado el cielo, y otras veces que parece que has estado hundido en la tierra. Entonces, cuando el escritor de Hebreos está haciendo referencia de todos estos personajes que nos sirven de referencia para que lo mismo que ellos pusieron la mirada en Dios, nosotros pongamos la mirada en Cristo, porque en Cristo realmente hemos descubierto que Dios se ha manifestado de una manera grande y se ha hecho personal en nuestras vidas. Dice que todos estos apagaron fuegos impetuosos, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Qué bonito todo esto, ¿no? Porque se cumplió en muchos de ellos. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Nosotros podemos ver cómo esto ocurrió en muchas ocasiones. Con poca gente vencieron ejércitos muy grandes porque Dios estaba con ellos. Cuando ellos se creían capaces y poderosos en sí mismos para enfrentar y conquistar, se les venía todo abajo, porque aquí el secreto está poner la mirada en aquel que nos habla, en aquel que nos dice las cosas como son. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Hermano, con esto quiero decirte de que no sé lo que Dios puede estar permitiendo en cada una de nuestras vidas, pero una cosa tenemos que tener clara, que el Señor es el que nos da la fuerza para poder resistir y tirar para adelante. Acuérdate de aquellos jovencitos en Babilonia. Dios nos puede librar del horno, de los leones, nos puede librar de mares, nos puede librar de ríos impetuosos. Dios nos puede librar de todo, pero si aún no nos libra, con todo esto, yo tengo puesta mi confianza en Dios. Amén. Gloria a su nombre. Hermano, porque ahí donde está nuestra seguridad y nuestra esperanza. Claro que queremos vernos libres de muchas cosas, pero mira, para vernos libres de muchas cosas es cuando estemos con Él. Mientras estamos aquí, en medio de los problemas, lo que sí tenemos una cosa segura, es su ayuda y su fortaleza de continuo. ¿A quién vamos a mirar? ¿Al gigante? ¿O vamos a mirar a aquel que nos libra de las garras del oso y del león? ¿Qué vamos a mirar? ¿Al ejército enemigo que viene detrás nuestra, que nos tiene acorralados, que son hombres de guerra, que saben cómo acribillarnos? ¿Nos vamos a desmoralizar, nos vamos a hundir, nos vamos a tirar al agua para que las olas nos puedan? ¿O vamos a hacer como hizo el pueblo de Israel cuando Dios le dio la orden a Moisés? ¡Marcha! Vete para adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito su nombre. Tú te vas a ir luego a tu casa con un buen propósito, con un buen deseo. Y vas a decirte, y ahora voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Resulta que ahora cuando llegues a tu casa, el ambiente va a ser raro, te vas a encontrar muchos impedimentos, muchas cosas, el enemigo va a tratar de que te vengas abajo. Pero yo quiero animarte y decirte, pon tus ojos en Cristo, darle a Él la gloria y la honra. Él fue capaz de ir a la cruz del Calvario y derramar su sangre por ti, y lo hizo de una forma personal. Yo sé que te gustaría que todos los tuyos te acompañaran, que fueseis todos con un mismo propósito, con un mismo fin, pero no va a ser eso así. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros en el ámbito personal, y lo que demanda de nosotros, lo que Él espera de nosotros, porque nos ha dado la capacidad con su ayuda, es que nosotros seamos fieles allá donde nos encontremos.
Bendito su nombre. Puede ser que sea como Abel, en una relación con el Señor muy íntima, que lo que hizo fue crear enojo, rabia y odio en el hermano. Puede ser que ni incluso la gente que fue librada de la esclavitud de Egipto estuviese a una con Moisés, que fue el que fue enviado por el Señor para sacarlo. Mejor que habernos quedado como estábamos en Egipto. Allí por lo menos teníamos comida que comer, aunque estábamos en esclavitud. Tú puedes tener diferentes formas de pensar, pero no des lugar a lo que no tienes que dar lugar. Da lugar a la palabra del Señor. Mi consejo es, hermano, escucha la voz del Señor. Préstale atención a Él. Que los consejos de los demás a veces son muy buenos, pero no siempre son tampoco los más acertados. Que nos tenemos que exhortar unos a otros y gloria a Dios por ello. Pero depende tú del Señor en todo tiempo y en todo momento, porque el Señor está a tu lado. Él está a tu lado para ayudarte. Las palabras del Señor en el Evangelio de Mateo son contundentes y claras. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cómo estás tú? A veces estás cargado, estás cansado, estás ido porque tienes tu mente ocupada con otras muchas cosas, estás envuelto en la rutina del día a día, con una actitud a veces más similar a aquellos que por desgracia no participan de la gracia del Señor, y tú te estás dejando contagiar y contaminar por lo que no tienes que ser contaminado. Estás perdiendo verdaderamente la realidad de mirar a Cristo, que Él es el que te está diciendo: ven a mí, como estás, cargado, cansado, atribulado, que yo te voy a hacer descansar. Lleva mi yugo sobre ti. O sea, sométete a mí, préstame oído, préstame atención, que yo soy el único que no te va a engañar. Que a veces las mayores mentiras son aquellas que se acercan muchísimo a la verdad. Que no te distraigan lo que no tiene que distraerte. Presta atención a lo que dice Él en su palabra, presta oído. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Actitud que a veces no es la que nos acompaña en nuestro día a día, porque pensamos siempre que lo sabemos todo, que tenemos la razón. Nos falta un poquito la humildad para oír la voz del Señor. Mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice a continuación? Y hallaréis descanso para vuestras almas. No tratemos de alcanzar las cosas de la manera que a nosotros nos parezca. Prestemos oído al Señor. Dios es un Dios fiel. Jesucristo, se puede decir, es nuestro Señor. Ha pagado un precio muy alto por cada uno de nosotros. Él quiere estar, hermano, unido a nosotros, que nosotros podamos de la misma manera desear tener ese anhelo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A mí me gustaría en esta mañana, hermano, que tú ahora pensaras por un momento en tu situación. Mira a ver qué es lo que te tiene cargado. ¿Qué es lo que te quita la paz? ¿Qué es lo que te tiene angustiado? Por lo que realmente estás tratando de superar esa situación, pero parece que no puedes. Escucha las palabras del Señor. Él te dice a ti: ven a mí, tú que estás cargado, que no sabes por dónde tirar, que yo te voy a dar descanso. Bendito su nombre. Aleluya. Grandes hombres en momentos en la cumbre y en momentos que estaban por los suelos. Y tú sabes que estas palabras, que quizás hasta te las sepas de memoria: crea en mí un nuevo corazón, renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando un hombre de Dios se vio hundido, se vio envuelto en situaciones que no eran las deseables por el Señor. Pero no es tanto el error que has cometido, no es tanto el problema que estás, es el cómo tienes tú tu corazón. Si tú realmente estás deseando que el Señor renueve en ti esa gracia que Él tiene preparada, dile desde donde estás al Señor: Señor,
que mis ojos estén puestos en ti, que nunca mi vista se aparte, Señor, de ti, que yo no oiga tanto la dificultad ni el problema que me agobia, sino que yo vea dónde está la salida, y la salida eres tú, Señor. Si tú estás haciendo esa oración al Señor en este momento, el Señor está atendiendo lo que tu corazón anhela. Él va a traer a tu vida la solución que tú necesitas. Puede ser que sea el momento en el que el problema desaparezca. Puede ser el momento en el cual tú sigues fortaleciéndote en el Señor, sabiendo de que en el momento más inesperado las cosas van a ser superadas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo quiero dejarte, hermanos, con este mensaje en esta mañana. Cuando salgas de aquí y te vayas para tu casa, en tu día a día, pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Él. Y cuando te levantes por la mañana y no sepas qué decir ni qué hacer, porque el deseo que tuviste hoy para mañana te ha cambiado en el transcurso del tiempo, pero que tú sigas diciendo: Señor, crea en mí un nuevo corazón, renueva un espíritu recto dentro de mí. Mis ojos puestos, Señor, en ti. ¿Tú crees que puedes hacerlo? Yo creo que sí, porque el Señor, se puede decir, es el que está por nosotros. Si Dios es por nosotros, que no seamos nosotros los que estemos en contra nuestra, porque a veces hay quienes están en contra, pero muchas veces somos nosotros mismos con nuestros pensamientos dando lugar a lo que no tenemos que dar lugar. Fiel es Dios, el que prometió, el cual también hará. El Señor os bendiga, hermanos.